Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este curso básico de porcelana fría. En este módulo vamos a estar tratando tres temas principales. El primero, vamos a estar hablando del espacio de trabajo. Sí, nuestro espacio de trabajo, las cosas a tener en cuenta, iluminación, el espacio que tiene que ser aireado. Les voy a estar contando un poco unos tips que tengo yo en cuenta a la hora de trabajar con la porcelana acá en mi taller. En la segunda parte vamos a estar hablando acerca del comportamiento de la porcelana. Nos vamos a meter de lleno en lo que es el comportamiento de la porcelana húmeda, las propiedades que cambia cuando se seca, que tener en cuenta a la hora de mantener la porcelana, los tiempos de secado. Todo eso vamos a estar hablando en este módulo, también en la segunda parte, y en una instancia final vamos a estar hablando acerca de los cuidados de la pieza final de porcelana fría, que tener en cuenta a la hora de limpiarla, dónde la podemos dejar, también el acabado final, el arte final, si querés una pieza que brille más, que se resalte más. Vamos a estar hablando de todo eso también, así que quédate en este video y te espero. Para poder trabajar cómodos y tranquilos necesitamos estar en un espacio de trabajo bueno y agradable, y sobre todo limpio, ya que la porcelana fría es un material que es bastante ensuciable cuando está húmedo. Si no tenemos las manos bien limpias, se nos puede pegar algún tipo de suciedad o algo. Por lo que siempre es recomendable lavarse las manos bien con jabón neutro, y en todo caso pasarse un poco de crema para manos, para que las manos puedan estar bastante limpias y estar fuera de lo que sea mugre o alguna mancha o algún aceite, algo por el estilo. ¿Sí? Es muy importante mantener las manos limpias y también mantener el espacio de trabajo limpio. Yo en este caso trabajo sobre esta mesa de MDF blanca, que es bastante amplia, ya que todo lo que tengo que desparramar por acá, los utensilios, los colores y demás, necesito bastante espacio para moverme, así que elegí esta mesa amplia con buena iluminación. También es importante tener una buena iluminación en el espacio de trabajo, sobre todo si trabajamos con muchos colores, porcelanas de colores o algún acrílico de color. Necesitamos ver bien todo lo que estamos haciendo, así que es importantísimo eso. Y la porcelana, así como la ven, tiene un olor, un pequeño olorcito característico que no es fuerte, es solo sentible si lo ponen ya sea cerca de su nariz o algo así. Pero de todas formas es bueno tener un lugar ventilado, sobre todo que se airee. Cuando terminen de trabajar una figura siempre salgan a tomar un poco de aire, que eso ayuda mucho a que nos podamos recuperar mejor después. El espacio de trabajo tiene que ser un lugar agradable, como les digo. Yo, por ejemplo, a la hora de trabajar siempre pongo música tranqui, me gusta escuchar mucho, sobre todo remixados de todo lo que sea música de videojuegos, lo-fi y demás. Me gusta mucho esa música tranqui, que no sea muy ruidosa, cosa de que me pueda concentrar en hacer bien las figuras, los detalles y todo eso. Así que bueno, hablando del espacio de trabajo es ese. Básicamente esos son los tips. Tienen que tener un espacio limpio, un espacio ordenado en lo posible. Las herramientas y los utensilios tienen que estar limpios, tienen que estar ordenados, tienen que estar como limpios, así como dije. Sin restos de porcelana, restos de pintura y esas cosas. Por lo que es conveniente, ni bien terminar una figura, ponerse a limpiar todo para no generar malestares después, digamos. En cuanto a la porcelana, pasamos a hablar del comportamiento de este hermoso material. Yo estoy enamorado de la porcelana, sinceramente. Lo descubrí hace más o menos unos 10 años. Descubrí mi pasión por modelar. Estaba modelando una pieza, estaba muy aburrido y mi hermana justo tenía un paquete a mano y me dijo: prueba con esto que es genial. Y bueno, nada, me hizo una figura toda chafa, toda fea, pero a fin de cuentas lo pude hacer y me encantó y me enamoré del esculpismo, así que se los recomiendo sinceramente si son de esas personas como que con una inquietud a lo artístico. La porcelana es muy genial. Como verán, esta porcelana es un material bastante elástico. Si yo lo hago así, se estira y se estira hasta que se corta. Cuando está húmeda la porcelana es muy maleable, es muy firme. A diferencia de sus parientes, sus primas más cercanas, que son la arcilla y la plastilina,
La porcelana es un tanto más como plástica, como más gomosa, ¿sí? La arcilla y la plastilina son como materiales más rígidos, como más desmales, no sé cómo explicarlo, pero es como más, la porcelana es más elástica, ¿sí? Tiene como esa elasticidad propia del material en el que uno puede jugar y prenderse de eso, siempre y cuando la porcelana sea de buena calidad, claro está. La porcelana así como la conocen tiene varios cambios de estado, ¿sí? La porcelana húmeda es una cosa, mientras que la porcelana seca cambia dos características muy importantes y que es necesario conocer. Uno es el color. Vieron, la porcelana esta, por ejemplo, es de un color blanquecino, mientras que, por ejemplo, si acá tomo esta figura de referencia que tengo por aquí, se alcanza a ver que esto es como más transparente, a diferencia de esto. Espero que se note un poco la diferencia. No tengo una pieza bastante grande seca de porcelana sola, pero se puede notar que hay una diferencia. Esta es más como blanca y esta ya queda como más transparente. Uno es ese tono de color. La porcelana seca intensifica su color, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar con el material, que el material oscurece su tono, ¿sí? De nada sirve teñir la porcelana de un color. Bueno, ya cuando veamos el módulo de color les voy a mostrar bien cómo se hace, o cómo por lo menos yo lo hago. No vale de nada hacer un color muy intenso, porque eso va a intensificarse más todavía cuando se seca, así que es una característica importante a tener en cuenta. Y la otra característica es que la porcelana, cuando se seca, reduce su tamaño hasta en un 30%. Sí, esto que ahora yo hago una pelotita así, esto va a quedar un poco más chico todavía cuando se seque. Es increíble, el material pasa que cuando la porcelana se seca pierde su humedad, entonces pierde volumen. Es la porcelana tradicional esta. Por ejemplo, las variantes de la porcelana que mostré en el módulo 1, la porcelana soft, por ejemplo, no tiene ese problema, ¿no? La reducción prácticamente es nula, mantiene su volumen, pero la tradicional sí reduce su volumen cuando seca porque pierde su humedad, como dije. Para mantener la porcelana totalmente húmeda así, basta con mantener el paquete cerrado. Este paquete lo corté. Si vieron los videos anteriores verán que este paquete estaba más grande. Lo corté porque la porcelana, la verdad me queda mejor el paquete así, porque ya tiene menos cantidad. Pero el paquete completo tiene un cierre Ziploc que es bastante útil a la hora de cerrar esto. O si ya tenemos así, es mantenerlo así y guardarlo en un tupper. Yo acá tengo un tupper chiquito, de estos que se consiguen en los bazares y demás. Es cuestión de meterlo ahí y cerrarlo, y únicamente lo abrimos cuando lo vamos a utilizar, ya que la porcelana, si tiene contacto directo con el aire, va a tender a secarse y después ya no nos va a servir. Lo importante es mantener esto totalmente húmedo, totalmente alejado del aire. El aire es el enemigo de la porcelana húmeda. no deja que mantenga su humedad, entonces se empieza a secar. Para la porcelana que ya tiene color, en este caso sacamos ese del paquete. Si queremos conservar este pedazo, por ejemplo, totalmente húmedo todavía de acá a un par de meses, que todavía si se mantiene bien podremos utilizarlo, lo más conveniente es guardarlo en una de estas bolsas, así de estas bolsas como para regalo. No recomiendo las otras bolsas de polietileno, porque son bolsas como más pegajosas a la hora de pegar la porcelana. Esta la verdad es que me viene bárbaro. Siempre la guardamos y la ponemos acá. Obviamente esto se cierra bien, lo pueden cerrar con una cinta, le ponen una gomita o algo, y después al tupper. Sí, esto únicamente lo van a abrir cuando lo van a ocupar a la porcelana, y les aseguro que la porcelana le va a durar mínimo 6 meses, ¿sí? Yo tengo paquetes de porcelana de color ahí que están bien selladas, sin cortar, sin abrir, y están hace como 1 año y medio y todavía me siguen sirviendo, así que les recomiendo. El mantenimiento de la porcelana es muy importante. Y ahora hablemos del tema del secado. La porcelana
como vieron, seca, tiene dos características diferentes de lo que es cuando está húmedo. El tiempo de secado también es diferente, variando el tamaño y variando las condiciones climáticas de la pieza, ¿sí? La porcelana empieza a secar siempre de afuera hacia adentro, es decir, las capas que están por afuera, las que están en contacto con el aire, van a ser las primeras que van a empezar a secarse, y después progresivamente se va a ir secando el centro, a diferencia de otros materiales que secan de adentro hacia afuera. Como dije, la porcelana seca con el aire es algo ya evidente a estas alturas del curso, pero es necesario que lo nombre para que se puedan acordar bien de esa característica importante. No tiene que tener contacto con el aire, solamente cuando ya tenemos la figura terminada la dejamos secar al aire, eso sí. Dependiendo el tamaño, la figura va a tardar más o menos en secarse. Si es una figura chica, por ejemplo, no sé, algo como esto. Este, por ejemplo, es un Smoliv, es un Pokémon nuevo que salió hace poco, es una figura chiquita. Esto más o menos tarda unas 12 horas en secarse, ¿sí? Por el tamaño, es un tamaño chico, pero tarda unas 12 horas más o menos en secarse, y unas 24 a 48 horas para secado completo. 12 horas queda rígido, y ya en un día, 24 horas, 48 horas queda completamente secado. Como dije, va a variar el tamaño, no es lo mismo una pieza así chica, como por ejemplo esta pieza de acá, que es bastante más grande, Mega Pidgeot, ¿sí? Esta pieza tardó más o menos unas 48 horas en secarse completamente. Yo la fui trabajando por partes. Estas alas, por ejemplo, están pegadas. Ya vamos a hablar del tema del pegado de la porcelana, pero es importante respetar los tiempos del secado para que los detalles queden como tiene que quedar, y que queden en su lugar y no se deformen a la hora de manejar nosotros, porque si manejamos una figura que está húmeda todavía, corre el riesgo de deformarse, y eso nos va a venir fatal, porque ya no podemos arreglarlo, no es un control Z podemos hacer para manejar eso. Bien, en relación con otros materiales, la porcelana fría se lleva muy bien con lo que es la madera, con lo que es el plástico y el vidrio. En cuanto al metal, tiene un pequeño problema, que es como la porcelana tiene humedad, la porcelana tiende a oxidar los metales, por lo que acá tengo un claro ejemplo. Este es un clip personalizado que hice. Es importante cubrir la zona del metal que va en contacto con la porcelana con un poco de papel, cinta de papel, digamos, o cinta de enmascarar. Este sirve muy bien. Esto después se tapa con un poco más de porcelana y pasa desapercibido, ¿sí? Es muy importante eso, ya que la porcelana, al tener humedad, como dije, tiende a oxidar los metales. Lo mismo pasa con los llaveros. Si se dejan lugares cerrados, los llaveros, los aritos tienen que tener aire para que pueda circular. Si encierran eso, va a ser peor para la pieza, digamos. En cuanto al pegado, la porcelana húmeda, cuando está húmeda, lo mejor para pegar la porcelana húmeda es pegamento escolar, ¿sí? Adhesivo vinílico. Tiene un montón de nombres esto, pero yo lo conozco como cola escolar, adhesivo vinílico, pegamento, plasticola. Tiene un montón de nombres, sinceramente. Esto sirve, pero muy bien, para pegar piezas de porcelana que todavía están húmedas. Tenemos un bracito para pegarlo al cuerpo que todavía está húmedo, utilizamos este. Y bastante, no ni tan bastante ni tan poco, ¿sí? Pero utilizamos bien para pegar, ya que eso nos va a servir a la hora de darle reforzado, para que la pieza quede reforzada, digamos, ¿sí? Eso en cuanto a porcelana húmeda, se usa mucho que es el pegamento escolar blanco. En cuanto al pegado de piezas secas, por ejemplo, como les dije, la figura de Pidgeot tiene partes que dejé secar por adelantado. Por ejemplo, estas alas, cuando las modelé, estaban totalmente blanditas, porque es un material finito, entonces estaban muy blandas, no las podía adherir de una. Tuve que dejar secar esto por un lado, dejar secar el cuerpo por otro, y después añadir el pegamento. El pegamento que se usa para estos casos es el adhesivo instantáneo,
comúnmente se usa para zapatos y esas cosas. El Ecol a mí me funciona muy bien. No es como un líquido, es más bien como un gel, por eso funciona muy bien. Yo lo recomiendo mucho, pero cualquier otro que consigan de este tipo también va a servir mucho a la hora de pegar piezas de porcelana que ya estén secas, ¿sí? En cuanto al cuidado de la porcelana, ya las figuras, digamos, uno ya hizo su figura y demás y ya tiene. El cuidado para las figuras es simple: alejar la figura de todas las criaturas, de los chicos, de las mascotas que puedan tumbar algún mueble donde está la porcelana. La porcelana se llega a caer, yo lo suelto desde acá a esto y se me desarma. Por más resistente que parezca, por más duro que suene, esto tiene una cierta fragilidad. No es un plástico, no es un acrílico, esto es material orgánico, o sea, esto es masa. Esto, si toca el suelo de una altura considerable, se me desarma. Y en caso de que les llegue a pasar eso con alguna figura, lo más recomendable, como dije, es utilizar el pegamento de zapatero, o en todo caso, si la pieza es muy grande y eso no llega a cubrir todo, también funciona muy bien la silicona líquida, ¿sí? La silicona líquida es muy adecuada también para eso. Eso en cuanto a las caídas y al conservado de esto. Eso tiene que estar en una repisa. Para si vos lo querés, si ustedes lo quieren regalar a alguien, tienen que envolverlo bien en papel de diario o en bolsitas o algo, cosa que no la vibración de la caja o el regalo donde lo vayan a poner genere que se nos golpee la pieza y se nos desarme, ¿sí? Un buen tip es ponerle palitos de escarbadientes al cuello, por ejemplo, a la cabeza. Todo lo que es la cabeza, los bracitos, las piernas, es un agregado que le puede dar resistencia a nuestras figuras, ¿sí? Eso en cuanto a que no se nos rompa. En cuanto al acabado final de la figura, tenemos dos formas de mantenerla. Una es dejarla así como está. En este caso este Sonic está, estoy mostrando hace 20 horas, este Sonic está seco así nomás, no lo barnicé. Pero acá tengo una pieza que tiene barniz, fíjense cómo brilla, ¿sí? Este barniz es importante si se le quiere dar a las piezas para protegerlas del agua, las protege bastante. Yo, como esto lo tengo, me gusta más el acabado opaco que el acabado así brillante como este. Lo dejo así a mis figuras, pero es una opción tener este tipo de acabados. Así como se hace, fácil. Yo utilizo este barniz, que es brillo cremoso, es un barniz bastante accesible, lo pueden conseguir en todos lados. Un barniz transparente para uñas. Lo aplican y lo dejan secar ahí más o menos unas 12 horas, capaz menos, unas 10 horas, o sea, de que no se corran ni nada, en un ambiente bien aireado, bien, y ya está, digamos. Y fíjense cómo, a diferencia de esta otra pieza, esta que es opaca, se nota mejor el acabado este. Bastante bueno a la hora de hacer joyería y esas cosas, sirve mucho. Y para la limpieza de las piezas, por ejemplo, las piezas opacas que yo tengo, utilizo un pincel, ¿sí? Este pincel lo utilizo únicamente para esto, como si se tratase de una pieza de arqueología. Uno tiene que ir limpiando suavemente la porcelana, porque, como digo, es un material bastante ensuciable, ¿sí? Es un material bastante que le agarra mucho el polvo. Por ahí ese es el único defecto que suele tener, pero con un buen cuidado nuestras figuras nos pueden durar años y años, si es que no se cae antes, obviamente, y se parte. Pero un buen pincel ayuda mucho a la hora de limpiar y demás. Así que esas son mis recomendaciones a la hora de mantener la figura. Repasando: mantener las figuras alejadas de los chicos, mantenerlas alejadas de fuentes de calor. Eso es algo que me olvidé de contarles. La porcelana es susceptible a la fuente de calor, ya sea un horno,
o al calor directo, porque se pueden derretir. No es como la arcilla, que la arcilla necesita del calor para poder secarse. La porcelana es todo lo contrario, la porcelana necesita del frío del aire para poder secarse, ¿sí? Mientras más humedad haya en el aire, más va a tardar en secarse, porque va a mantener más la humedad todavía más tiempo. Por lo que es importante mantenerla fuera del alcance de los chicos, mantenerla fuera de toda fuente de calor. Y también, bueno, si quieren darle un acabado brillante, pueden conseguir barniz para uñas. Hay también en tiendas artísticas, hay barniz para esta clase de cosas muy específicas, pero yo recomiendo más esta por el tema de que es más brillante. Los otros barnices no quedan tan brillantes y no protegen tanto el agua como esta. Y también, si van a tener figuras así opacas, los pueden limpiar con un pincel, ¿sí? Eso es todo. Bien, como vimos en este módulo, el espacio de trabajo es muy importante. También a tener en cuenta las consideraciones de la porcelana fría. Es un material bastante peculiar en cuanto a sus características húmedas y cuando está seca también. Así que espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Los aliento a que puedan practicar con la porcelana, que puedan empezar a meterse de lleno. Si no la prepararon, si todavía no la tienen, en el módulo 1 les dejé los links para que puedan prepararse ustedes mismos. Ahí en YouTube hay videos tutoriales de eso. Los animo también a quedarse en el curso. En el próximo módulo vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con el color y la porcelana fría, cómo teñirlo, qué sustrato usar, qué aditivo se puede usar, qué aditivo uso yo de color para la porcelana. Así que los espero en el próximo módulo. Que tengan un bonito día. Nos vemos.